Hola amigas y amigos, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Diálogos sobre Educación, una producción del canal UMAC TV. Hoy tenemos a una invitada muy especial, una que ha sido parte fundamental dentro de la enseñanza de las ciencias en la Universidad de Magallanes y, por qué no decirlo, en la comunidad magallánica. Me refiero a Margarita Garrido Espinosa. Muy bienvenida. Muchas gracias. Yo quisiera primero, antes de entrar a conversar, presentarte, digamos, formalmente tus antecedentes académicos. Lo primero que hay que decir es que tú eres ingeniera química titulada en la Universidad Técnica del Estado, en Santiago, en 1973. Sí. Posteriormente obtienes un magíster en Ingeniería Química en la Universidad de Santiago en 1990. Durante 20 años has sido directora del proyecto asociativo regional en Magallanes de Explora CONICIT, que ha tenido, digamos, una serie de actividades que han sido permanentes para la enseñanza de la ciencia en los niños magallánicos. Ya vamos a hablar de eso. Y finalmente hay que mencionar de que sumas 42 años como académica de la Universidad de Magallanes, tanto en la Facultad de Ingeniería y de Ciencias. Sí. Así que, Margarita Garrido, creo que tenemos mucho que conversar. Sin lugar a dudas, realmente creo que hablar de ciencia siempre es fascinante. Creo que ese es el rol del programa Explora. El programa Explora quiere acercar a los niños y a los jóvenes a la ciencia porque estuvo un tiempo abandonada. Antes del año 95, el programa Explora se crea justamente reconociendo que falta ciencia en los establecimientos y se había eliminado algunos temas. Entonces, el programa Explora quiere cubrir esa lejanía de los estudiantes de la ciencia y empieza a hacer algunas actividades que nos ha enseñado no solamente a los docentes de básica y media, sino también a los universitarios, que hay que cambiar algunas metódicas por ahí, y que es fascinante conocer la ciencia, aunque sea un poquito de lejos. Margarita, justamente a propósito de conocer la ciencia, ¿cómo te vinculaste tú en tus primeros años como estudiante con la ciencia y qué te llevó a optar por la ingeniería química? En realidad, yo creo que era más bien en básica, por ejemplo, yo creo que era una alumna media baja, nomás en términos medios, pero creo que cuando descubrí las matemáticas, y lo descubrí a través de mi hermano, fíjate que nosotros nos entreteníamos haciendo ejercicios de un Prochle, un libro así que hoy día lo recuerdo, me gustaría encontrarlo en las cosas que están en mi casa de mis padres, y hacíamos competencia que resolvía ecuaciones más rápidamente. Y lo hacíamos como diversión, pero después querer entender qué significaban esas ecuaciones, yo creo que también entender un poco la matemática, cómo se había llevado esto, pasé al Baldor. Ya. El Baldor es un libro que es atractivo de por sí. Y eso me fue orientando en matemáticas en general. Pero luego, como lo que sería primero medio para ustedes, para nosotros era tercero humanidades más o menos, conocí la química. Y la química para mí fue ya algo que veía muchas cosas, además tenía una profesora de química espectacular, nos hacía experimentos y eso para mí era fascinante. Imagínate, teníamos un mesón grande, estoy hablando de muchos años, yo tengo 70 años, así que más de 50 años atrás, que en mi liceo, que era un liceo fiscal, hubiera un laboratorio de química donde la profesora hacía experimentos, era algo así como, no, esto es más que fascinante. Creo que era muy motivante, pero las preguntas, creo que siempre me empecé a preguntar cómo era que teníamos tantos elementos, por ejemplo, en ese momento tendríamos 105 elementos en el sistema periódico y decir, ¿de dónde salen estas cosas? Fíjate que no lo vine a comprender claramente y específicamente hasta ahora que he sido directora de Explora y que escucho a los astrónomos, ¿ya? Y que ellos nos dicen, mire, todo lo que somos, todos tenemos más o menos la misma edad si miramos los átomos que están en nuestro organismo. Entonces, mira, todo se generó en el Sol, en las estrellas, en la generación de la Tierra, todos los elementos que tenemos a mano. Entonces, como te digo,
siempre saber algo más de química, algo más de física, algo más de matemática, siempre es fascinante. Y creo que partí en ese entonces por la química y dije ya, primero quería ser profesora de matemática. Y después dije no, química es lo mío. Creo que es más entretenido la química porque es más fácil como descubrir qué es lo que pasa y por qué pasa. Pero siempre sabes por qué se generan las reacciones y cuando tú vas aprendiendo más cosas, más te va atrayendo. Entonces terminé estudiando ingeniería química que tenía que ver con las matemáticas y la química. Pero yo creo que por ahí, en serio, así sería como primero medio para el día de hoy, que son 14, 15 años, fue mi interés así de lleno. De hecho, digamos, mis mejores notas eran física, química y matemática y las peores eran educación física, arte, a pesar de que el arte tiene mucho que ver también con la ciencia, ¿no? Entonces, verdaderamente, uno de repente toma un hilo y lo sigue nomás, por el entusiasmo, por la alegría que te genera el conocimiento. Y ese hilo también la condujo hacia la docencia. ¿Cómo fue ese momento, esa opción que usted tomó ya siendo una ingeniera química? ¿Cómo eligió no trabajar, digamos, en el mundo productivo, sino vincularse directamente a la academia? Es muy interesante tu pregunta, muy interesante porque fíjate que cuando terminé en ingeniería empecé a buscar trabajo. Y entonces me decía, mire, me acuerdo que fui a varias entrevistas y entonces, mire, usted no puede ser ingeniero porque usted usa vestido. Nosotros, las mujeres en ese entonces, no usábamos pantalones. Entonces yo decía, pero bueno, si es asunto de ponerse pantalones o un mono y estamos listos. No. Entonces se fue negando un poco la posibilidad de trabajar en la empresa y entonces me llamaron, fui un día a votar, ya en el último año fui a votar a la universidad y uno de mis profesores me dice, Margarita, ¿le gustaría ser mi ayudante? Le dije, no tengo trabajo, buena idea, ya, pues perfecto, pero también siempre quise ser un poco profesora, docente, lo llevo un poco muy dentro de mi ser. Entonces empecé a ser docente y de repente uno de mis estudiantes, al pasar de los años, me invita a que trabaje en su empresa y que quiere que yo le vaya a ayudar y que sea parte del laboratorio, que organice su laboratorio. Y fui y trabajaba en la universidad y en la empresa. Entonces a las 7:30 de la mañana estaba en la empresa hasta la 1. Y después de un mes me di cuenta que todos los días hacía exactamente lo mismo. Una lata. Entonces dije, no, lo mío es la universidad porque siempre hago cosas distintas. Puedo ayudar en las investigaciones que en ese entonces se llevaban a cabo. Estaba trabajando en la Universidad de Santiago, Universidad Técnica del Estado en ese momento, pero es que terminé trabajando en la Universidad de Santiago. Y en el año 75 me dicen que puedo venir a cubrir un cargo acá a Punta Arenas. Yo desde muy temprana, lo único que soñaba era conocer Punta Arenas. Creo que es muy lindo saber que le debo todo a esta ciudad, a esta universidad, etcétera. Así que me vine por 2 meses para cubrir el primer semestre en química general y en química inorgánica. Y cosa de la vida, el vicerrector de esa época me ofrece que me quede permanente y aquí estoy. Y han pasado 42 años. Y han pasado 42 años, realmente. Cuénteme, Margarita, ¿con qué se encontró usted cuando llegó a la Universidad de Magallanes? ¿En qué estado estaba la enseñanza de las ciencias aquí? Todos sabemos de que esta universidad, una de sus grandes fuertes históricamente ha sido la petroquímica, vinculada obviamente al sector de la industria petrolera. Pero se han abierto otros campos también. ¿Cuál ha sido, según su visión, esa evolución que ha tenido la ciencia en la UMAG? Cuando vine, obviamente encontré
un grupo de profesores que hacían de todo. Lo interesante era que todos querían que esto fuera más. Entonces, desde arreglar una mesa para que sirviera de escritorio, pero también a ingeniársela para realizar experiencias que les sirvieran a los estudiantes, y los estudiantes también ponían lo suyo, su creatividad, el arreglárselas, como yo decía, con un alambrito, arreglar lo que teníamos que arreglar, realmente buscar solucionar la falta de laboratorios, por ejemplo, o de equipos. Eso fue una potencia para los estudiantes de petroquímica, porque los primeros egresados se fueron ubicando bien, eran muy buenos, tenían una muy buena formación de matemáticas, tenían una buena formación, porque esto de pertenecer a una universidad pequeña te permite que los profesores se conozcan de tú a tú, los estudiantes también conozcan hasta tus falencias. Y lo que ocurrió entonces es que me acuerdo cuando había una serie de hermanos, Arcos, me acuerdo, los hermanos Arcos. El primero yo no lo conocí, lo formaron otros no. Pero después, por ejemplo, venía y me decía, por favor, recomiéndeme estudiantes, porque para llevarlo a tratamientos de aguas comerciales, para las calderas y todo. Entonces, yo buscaba estudiantes y se los recomendaba, así que yo supiera que ellos tenían esa formación, y siempre venía a buscar estudiantes a Punta Arenas, no aceptaba. De hecho, tenía un staff en Cotaco, en otro tipo de agua, todos egresados de la universidad. ¿Por qué? Y yo una vez le pregunté, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no eliges de otra universidad? Me dijo, por algo muy simple. Porque yo aprendí que aquí nunca nos falta nada, porque el ingenio está adelante. Entonces, cuando nos faltaba alguna cosa, nosotros sabíamos que podíamos construirla y buscábamos cómo solucionar el problema. Y no nos quejábamos. Y eso se repite en el modelo después en el trabajo. Entonces, a pesar de que se tenía poco, realmente se tenía que utilizar el ingenio, la creatividad para solucionar los problemas. Hoy día no, hoy día yo considero que tenemos muchas falencias, pero también tenemos que recurrir a esa misma creatividad para solucionar lo que nos falta. Pero yo, por ejemplo, veo el escritorio que tengo hoy día en mi mesa, que hace muchos años que lo tengo, pero que es excelente. O sea, no digo que ayer me pusieron un escritorio nuevo. Tengo un escritorio para sí, y también para mi computador, que comparto con la gente de Explora ahora. Pero en ese entonces eran unos escritorios hechizos, diría yo. No, verdaderamente te digo que la universidad hoy día, bueno, estábamos en Angamos con Centeno, que hoy día es el Liceo Experimental, y que fue un muy buen tiempo, pero la universidad creció y ahora tenemos Lo que nos falta, yo creo que también es comprensión de parte de los alumnos de que lo que falta es como en una casa, somos una casa chica y lo que nos falta es lo que tenemos que conversar, que le damos prioridad. Lo mismo a las autoridades, tienen que ver qué priorizan, ¿no? ¿Cree usted que se ha leído correctamente la importancia de la ingeniería química en Magallanes? Históricamente, ¿realmente el campo laboral, por ejemplo, últimamente ha crecido en la región para los egresados? Yo creo que en la primera instancia, cuando yo llegué en el año 75, bueno, los que salían tenían muchas posibilidades, y no solamente aquí en la región. Teníamos estudiantes de otros países estudiando acá, por ejemplo, de Ecuador, de Venezuela. Teníamos gente de fuera, casi todos eran de Santiago. Por lo tanto, cuando emigraron, los que se quedaban aquí eran muy pocos. Y tenían ya lo estaban mirando, hacían su tesis en AP y ya lo estaban mirando. Y después vino Metanex y obviamente también los acogió, y acogió incluso a los técnicos, al grado técnico, que tenía una muy buena formación. Pero
luego viene una disminución, pero yo creo que ahora con las nuevas empresas que están trabajando nuevamente van teniendo en el ámbito de trabajo, sí creo que van teniendo posibilidades. Yo creo que lo que hay que hacer es pensar también que lo necesitan por allá lejos, que también hay que emigrar. Hay que emigrar para llevar conocimiento y pueden venir otra gente a completar los puestos laborales y ese intercambio hace muy bien. Perfecto. Otra de las áreas a las que usted ha dedicado gran parte de su vida es la divulgación científica dirigida a los niños de Magallanes. Usted ha sido directora, como decíamos al comienzo de este programa, durante 20 años del proyecto asociativo regional en Magallanes de Explora CONICYT. ¿Podría contarnos a grandes rasgos en qué consiste este programa? Bueno, el programa Explora quiere invitar a todo el público a que conozca de ciencia. Por eso se organizan conferencias, otras actividades, pero en especial dedicarlo a los niños desde la más temprana edad, porque de repente uno puede pensar que solamente es a básica y media. Hoy día tenemos un gran programa que se llama Tus competencias en ciencia para párvulos. Yeah. Es necesario que los niños tengan cercanía de la más temprana edad, pero el programa Explora lo que pretende es acercar a los jóvenes a la ciencia. Y no así tan certeramente decir, sean ustedes científicos. No, que como ciudadanos, sean ciudadanos bien informados en ciencia. Que el día de mañana, si llegan a estar en política, que sepan que la ciencia realmente es conocimiento, es servicio, y que piensen que todo lo que tenemos, o sea, si usted piensa, hace 40 años, nosotros no teníamos celulares, por ejemplo. Claro. No teníamos televisión, yo me acuerdo que llegaba por capítulo de 2 o 3 días. Vivíamos en un mundo analógico, de hecho. Claro. Entonces, usted ve cómo hemos cambiado, cómo hemos evolucionado, y cómo la ciencia sirve y ayuda a la tecnología para que la tecnología a su vez nos entregue distintas comodidades. Perfecto. Entonces, ese también es un trabajo que no era fácil, no ha sido fácil. ¿Puede compartirnos algún recuerdo de cómo partió esto? ¿Cómo partió? Mire, yo tuve la oportunidad de llegar a Explora porque pedí financiamiento. Fui a pedirle financiamiento porque estaba organizando las Olimpiadas Chilenas de Química. Y me dieron el financiamiento y cuando fui a rendir en ese entonces 2 millones de pesos que me habían entregado, la directora, que era Aide Domis, me dice, Margarita, ¿por qué no presentas un proyecto Explora? Ah, miren, y bueno, ¿de qué se trata? Entonces dije, no, tengo claro lo que voy a hacer. Quiero generar un calendario de conferencias y 2 salidas de terreno. Y para eso yo necesito como 1,5 millones de pesos. Ah, me dijo, es buena idea, pero partimos ahí con 1,5 millones de pesos, que era muy pobre frente a los Fondef de aquella época, pero hicimos una acción y se fundó el Explora en compañía de la doctora Astorga. Ella venía llegando del doctorado en España y le dije, mira, tengo un proyecto y necesito que me ayude. Teníamos que tener gente de la educación, invitamos a Sora Adriana González, del Liceo María Auxiliadora, y a Silvia Benavides, de la Escuela Bernardo O'Higgins. Y entre los 4 empezamos a montar, y el Liceo Sarah Brown, donde estaba Cristina Larravide, y otra profesora de biología que no me acuerdo en este momento, pero que fueron como el pilar fundamental para partir. Entonces ya perfecto, hagamos conferencias y teníamos un calendario de conferencias que por lo menos 2 conferencias por mes y la salida a terreno, eso fue un espectáculo. Fuimos a, ¿dónde vamos? Que ojalá no conozcamos nada. Y fuimos a parrillar. 2 buses con 80 personas a parrillar y con un biólogo señalando la vegetación que había ahí, otro diciendo cómo se formó aquello. Una genialidad, digamos. Realmente creo que dijimos, podemos hacer algo mejor. Y entonces el próximo año
hubo un proyecto un poquito más amplio y bueno, cuando nos faltaba dinero, la Marisol ponía un poco y yo ponía otro poco y seguíamos funcionando porque no nos faltaba dinero. Para lo que queríamos hacer, por ejemplo, para las colaciones, nunca habíamos considerado eso, jamás pensamos asignarnos un incentivo, hoy día lo tenemos, cada uno de los que trabaja en Explora de la universidad tiene, aunque sea un pequeño incentivo, y yo tengo un gran incentivo porque soy la directora, claro, pero entonces presentamos el segundo proyecto. Y en el segundo proyecto realmente ya tuvimos algunas otras cosas, por ejemplo, situaciones experimentales, ¿ya? Poco a poco al término de ese año nos invitaron desde Concepción a que fuéramos a visitar un campamento científico escolar allá. Y eso nos dio la pauta para hacer el campamento acá, que hasta el día de hoy está presente. Los talleres, todo esto se fue organizando poco a poco, viendo las necesidades. Fuimos creciendo como crece uno, lentamente, y hoy día creo que es un gran programa. Es un gran programa, tenemos mucha gente involucrada, el equipo somos 12 personas. Perfecto. Yo voy a compartir un recuerdo personal. Yo hace más o menos unos 12 años participé como monitor en un campamento de Explora. Se hacía en el Instituto de la Patagonia. No sé si todavía se hace ahí. Sí. No. Ya. ¿No? No. ¿Dónde se hace ahora? Acá en la universidad. Aquí en la universidad, en el campus. En campus. Perfecto. Sí. Yo junto a un colega, un amigo, Elías Bartisevich, hicimos un taller de periodismo científico. Yo tengo un gran recuerdo de eso, precisamente porque uno veía in situ cómo la curiosidad natural que tienen los niños de alguna manera florecía en este ambiente, digamos, en donde lo principal era conocer y experimentar, saber cómo funciona el mundo, las cosas. ¿Qué papel le asignas tú a la ciencia en este sentido a los niños actuales, a los niños que están mucho más bombardeados de información que los de nuestra generación y de tu generación? En el fondo, mi pregunta es, ¿qué bien les puede hacer la ciencia a ellos? Mira, comparemos mi época de juventud, hace como 60 años atrás más o menos. Nosotros, nuestra única diversión así era leer, para mí, por ejemplo. Mi pasatiempo favorito era leer literatura, leer libros, entretenernos, ya te digo, la experiencia. En cambio, los niños de hoy tienen otra forma de formarse. Tienen la televisión, la computación, y obviamente ahí hay un trabajo también de familia, de orientar qué programas se ven. También en el celular, como yo por ejemplo veo a veces la incomunicación que hay cuando veo en un restaurante que están todos con el celular y no están conversando entre ellos. Entonces, las formas de aprender son distintas. Y eso hace que también cuando tú te enfrentas con una generación de este tipo, haciendo clases en la universidad, por ejemplo, tú ves que ellos a lo mejor no tocan un libro jamás, pero que estudian de otras maneras. Y tienen las respuestas y que tú de repente te preguntas cómo es posible que las respondan y le respondan bien. Entonces toman ellos un pedacito de acá, un pedacito de acá y construyen su respuesta. En cambio nosotros teníamos casi la respuesta ahí, ¿ya? Teníamos que estudiar, leer, qué sé yo, y teníamos la respuesta. Y nuestros profesores además nos escribían la pregunta y la respuesta. ¿Te acuerdas? No sé si tú tuviste alguna profesora que te dio todo armadito, claro, ¿ya? Y que por último tome el libro y copie. Hoy día yo creo que la forma de enseñar tiene que cambiar y de hecho los estudiantes la tienen distinta. Ellos toman de aquí y de allá y construyen su respuesta. Lo importante ahora es hacerse preguntas.
Y ese hacerse preguntas, el adulto generalmente bloquea al niño diciendo, ya cabro preguntó, no me molestes más. Ya. Eso es bloquear la inquietud y hacer que los niños se vuelvan atrás. Pero hoy día el niño quiere saber algo y va y escribe, no sé, escribe una pregunta y le responde y busca respuesta. Pero también hay otra metódica. Hacerte una pregunta, si yo te preguntara a ti, ¿qué preguntas tuviste tú en tu niñez mirando la naturaleza y que no sabías responder? ¿Y qué preguntas tuviste cuando ya eras un poco más adulto y sí fuiste buscando la respuesta? Entonces, acá lo que nosotros pretendemos es que los niños desde pequeños se hagan preguntas. Esa es la base de la ciencia, preguntarte, ¿ya? Fíjate, si tú piensas en las preguntas de Einstein, Einstein siempre tuvo un problema de dónde salía la energía. ¿Por qué algunas cosas se mueven, otras no? ¿Y cómo funciona esto? Y eso se lo hizo tempranamente, está escrito en la vida de Einstein. Él no era buen alumno, pero sabía pensar. Y para él lo más importante era hacerse preguntas. Y sus ecuaciones y sus fórmulas y tal vez su tremenda inteligencia no era tan valiosa como estas preguntas. Yo creo que lo importante en ciencia es que los niños se hagan preguntas, y de Arica a Punta Arenas y a Puerto William, en Puerto William tenemos un centro que ayuda a los estudiantes, que se hagan preguntas, de Arica a Punta Arenas, niños trabajando y haciéndose preguntas. Eso estuvo un fin ahora, en marzo de este año se lanzó un libro, Brotes Científicos. Esos brotes científicos, esas preguntas que muchos niños hicieron de Arica a Punta Arenas, son los trabajos que se presentan al Congreso. Primero, aquí nosotros hacemos primero ferias regionales y vamos viendo en qué están trabajando y vamos apoyando ese trabajo. Y después un trabajo al Congreso. En el Congreso se seleccionan los mejores y van a Santiago, este año van a Arica, al Nacional. Y se abre esta revista donde se invita a todos a postular. El año anterior tuvimos 3 trabajos. De los 10 trabajos, Magallanes tuvo 3 seleccionados para la primera revista Brotes Científicos. Entonces, tú te puedes dar cuenta que esas preguntas que los niños se hacen de Arica a Magallanes y buscan su respuesta y las presentan a la feria, a los congresos, es un semillero que puede darnos después grandes luces para lo que seremos mañana. Por ejemplo, Chile tiene que cambiar de solamente vender su materia prima. Tenemos que tener nuevos estudios científicos, investigaciones sobre qué hacer con el cobre, qué hacer con el litio. Saber, eso también te permite saber que tenemos fuentes de litio en el norte y que realmente de repente tú conversas con alguien y no tiene idea que somos el segundo productor de litio del mundo. Así es. Entonces, verdaderamente creo que todo esto te va haciendo que los niños construyan, que protejan el medio ambiente, que sepan efectivamente qué es lo que pasa cuando se trae un animal como el castor y que produce grandes daños a la naturaleza. Entonces, también la pregunta que hicimos en el Congreso del Futuro para los niños es: ¿qué significa para ti vivir en un laboratorio natural como es Magallanes? Y en primer lugar tenemos que invitar científicamente a los niños que conozcan, que no vayan a un parque y miren nomás, no. Que miren, piensen, reflexionen qué responsabilidad tiene primero conocerlo, porque lo que no se conoce profundamente no se cuida, y luego cuidarlo. Entonces, verdaderamente creo que vivimos en un ambiente espectacularmente lindo, pero que los niños lo tienen que conocer. Entonces, a veces la ciencia no se enseña en una sala de clases, se enseña saliendo a terreno. Y tú lo viviste tal vez en el campamento. Los niños tienen que tener una capacitación, digamos, en un tema específico. Geología por muchos años ha venido siendo el taller más
más concurrido. ¿Y qué les permite a ellos? De geología saber conocimientos generales, pero le permite conocer su región. Exactamente. Bueno, yo quisiera finalizar este programa, bueno, primero que nada agradeciéndote, resaltando finalmente de que el campamento científico de Explora y el Congreso Científico Regional que organizas, ayudas a organizar, ha dado talentos muy destacados dentro de la ciencia escolar a nivel nacional, chicos que han ido incluso a eventos como Intel y CEF en Estados Unidos, que es la feria científica más importante del mundo en su tipo, al campamento científico norteamericano que se hace en Virginia todos los años, han ido magallánicos allá. Sí. Y en gran parte ha sido gracias a tu labor. Sí. Y es algo que yo quería destacar, digamos, para finalizar esto. Muchas gracias. Margarita, muchas gracias por esta interesante entrevista. Espero que sea de utilidad y de comprensión para que se sepa lo que es la ciencia y que interesante es siempre leer, escuchar, ver programas de ciencia, y que creo que tenemos que agradecerle a profesores que son muy entusiastas y que arrastran o invitan a sus estudiantes a profundizar un tema. Yo creo que hay que darle un agradecimiento muy grande, no solamente a los que organizamos Explora. El alma y el corazón de esto son los profesores de nuestra universidad que elaboran y que participan, los científicos de otras entidades, pero fundamentalmente a los niños y jóvenes que se agrupan y forman clubes científicos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Margarita. De esta manera estamos finalizando con esta interesante entrevista un nuevo capítulo de nuestro programa Conversando sobre Educación. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias.